Bendiciones, bendiciones. Aleluya. Una vez más, estamos aquí una noche más que el Señor nos permite conectarnos a través de esta plataforma donde se ha creado un espacio poderosísimo, donde hemos crecido, donde nos hemos fortalecido, Sí, amén. donde el Señor ha sido fiel durante estos 9 episodios, papi. Nos 9. hemos gozado. Cuánto hemos aprendido, cuánta fortaleza hemos recibido. Así y es. sabemos que el pueblo de Dios, ustedes tanto como nosotros, hemos podido recibir una bendición extraordinaria del Señor. Nada más y nada menos que ya para el 9º episodio, Dios ha ido preparando un pueblo. Así mismo es. Un pueblo de guerreros a los cuales Él ha comisionado y llamado, a los cuales Él ha escogido, a los cuales le ha entregado una gran comisión. Y está Dios contando con ese pueblo. Usted y yo, nosotros somos parte de ese glorioso ejército y debemos estar gozosos, regocijados por el privilegio que Dios nos entrega de poder ser parte de esa milicia de Él, esa milicia del reino. Dios nos ha permitido entrar en una batalla para la cual no debe haber desesperanza, en la cual no debe haber desánimo, porque conocemos rotundamente cuál será el final de la misma. Es una victoria aplastante y poderosa la que Dios nos ha entregado. Es Dios el que nos ha comisionado, el que le ha llamado y lo ha equipado por medio de estas experiencias, de todos estos episodios, con armas poderosas para la destrucción, nada más y nada menos que de fortalezas espirituales, porque Dios quiere que usted y yo estemos de pie. 9º episodio, Gabo. El último de esta temporada. Amén. Este es el último episodio de esta primera temporada de Conoceréis la Verdad. Y en este 9º episodio vamos a estar hablando sobre una última o una cuarta batalla espiritual. Hemos discutido ya 3 batallas espirituales. Discutimos hoy una cuarta batalla espiritual que podríamos llamarlo dentro de esta serie de experiencias que hemos tenido como la última que queremos reconocer y la cual queremos discutir, pero queremos también reconocer dentro de esta experiencia, de este episodio, que Dios está contando contigo. Aleluya. Para esta cuarta experiencia de guerra espiritual. El nivel de conciencia de la guerra contra principados y potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es la gran final. La gran final, una oportunidad que el Señor nos da de cerrar con broche de oro esta primera temporada. El Señor lo va a volver a hacer sobre tu vida, sobre tu familia. Y este último nivel de conciencia de la batalla en la que estamos es el espacio que Dios está abriendo. Y hoy en esta apertura, papi, porque esto tan solo es el comienzo de lo que Dios tiene preparado, es el espacio final de esta primera temporada y nos sentimos agradecidos con el Señor. Yo creo que de nuestros corazones brota el agradecimiento y yo estoy seguro. Gabo, también a los hermanos. Claro. La verdad que les expresamos en esta hora nuestra alegría porque usted ha estado ahí pendiente y porque usted forme parte de este glorioso ejército y esté unido a nosotros en esta batalla que sin lugar a dudas ha sido Dios el que nos ha llamado. Así mismo es. Así que desde el primer episodio, papi, hemos ido tocando y yendo sobre temas muy importantes que nos van revelando el proceso que nos toca a vivir a todos los seres humanos. Desde el primer episodio hemos recalcado que toda la humanidad está incluida de alguna forma en un plan que no se ideó de ayer para hoy, que esto es algo que Dios ya lo tenía pensado, que ya Dios había planificado ciertas cosas, que Dios tenía propósitos con cada uno de nosotros. Y desde ese primer episodio de Conoceréis la Verdad, fuimos estableciendo cómo a nosotros se nos revelaba. Hablamos muy profundamente de la palabra revelación. Cómo se nos es revelada la verdad de Jesucristo.
Y algo que hoy tenemos que reafirmar es que una persona que haya sido expuesta a la revelación de la verdad de Jesucristo no puede permanecer igual. Algo tiene que transformarse, algo tiene que cambiar en su vida. Me acuerda aquel ejemplo que dimos acerca de Saulo de Tarso, que una vez se encontró cara a cara con el Señor Jesucristo, todo cambió, ya nada fue igual. Y el Señor le dijo con voz audible: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Algo en Saulo se cayó. Claro. Y algo, pero algo, esto es lo más interesante, algo en ese Saulo de Tarso nació poderosamente. Porque cuando somos expuestos a la verdad del Señor Jesucristo, ocurre un nacimiento en nuestra vida. El segundo episodio, el nuevo nacimiento. Esa es la experiencia que nosotros los cristianos, los verdaderos hijos de Dios, debemos gozarnos, regocijarnos, porque es el mayor milagro. ¿Te acuerdas cuando decíamos eso? Que el mayor milagro de nuestra experiencia en el Evangelio es este nuevo nacimiento, porque somos trasladados de reinos y nos hacemos compatibles con Dios. Amén. Eso está poderoso. Para un tercer episodio donde nos damos cuenta que el nuevo nacimiento es cerrar una etapa, pero abrir otra. Y nos hacemos conscientes de que ya el pecado no se puede enseñorear de nuestra vida, sino que vamos a tener una batalla, el primer nivel de batalla. El espíritu y la carne contra el espíritu. Eso es poderoso porque durante esas primeras 3 semanas fuimos desarrollando esto y personas comenzaron a entender cuán poderosos son estas verdades. Segundo nivel de conciencia, papi. Ese segundo nivel de conciencia ya nos hacía, nos traía a la mente y nos aclaraba los conceptos de la guerra espiritual en el área de nuestra alma. Y ahí comenzamos a hablar sobre esos elementos que son los pensamientos importantes. Esos pensamientos en los cuales se van levantando fortalezas y el enemigo logra levantar una estructura para impedir que aquello que es de Dios penetre. Fortalezas que vienen a dominarnos, a mantenernos cautivos, limitados y sin que el plan de Dios llegue a su final. Posteriormente, dentro de ese segundo nivel de batalla, en el próximo episodio estuvimos tocando aquellos elementos de las emociones. Aquellas emociones que decíamos que si no le dábamos atención y no le establecíamos límites, se podían convertir en sentimientos. O sea, que podían tomar fuerza dentro de nosotros. Y una emoción que podía ser natural, que podía ser dominada, que podía ser algo cotidiano o algo que todo el mundo experimenta, si no la atendíamos a tiempo, se convertía en un sentimiento. Y ese sentimiento en muchas ocasiones no era permitido por Dios. Dios no estaba de acuerdo con que ese sentimiento estuviese en nosotros. Y era momento, y aprendimos a que esa era una realidad y teníamos que salir de ese atolladero. Sí, teníamos que vencer en ese segundo nivel de batalla. Y de ahí pasamos al tercer nivel de batalla, que fue la batalla. Fíjense que ya hemos hablado de 2 elementos o de 2 niveles de batalla en los cuales el enemigo no estaba envuelto. Pero ya para este nivel de batalla ya estamos hablando de que estamos un poquito más creciditos. Ya hemos ido comiendo no solamente leche espiritual, sino que comenzamos a comer alimento un poco más sólido. La guerra espiritual, la conciencia de guerra espiritual contra los demonios, que son las entidades espirituales que coexisten, cohabitan con nosotros en este nivel básico del mundo, de la tierra, y que han venido a convertirse en nuestros principales enemigos y en los que batallan con nosotros en una lucha de cuerpo a cuerpo. Así mismo es. Los que enfrentamos todos los días. Y esos espíritus inmundos comenzamos dentro de esta realidad y esta conciencia de este nivel de batalla contra ellos, comenzamos a desenmascararlos y a quitar unas escamas que han estado por años sobre la iglesia y sobre muchos hermanos dentro del cristianismo, de que un demonio no puede habitar en un cristiano, porque el Espíritu de Dios está en un cristiano. Y develamos la realidad de que el Espíritu de Dios está en nuestro espíritu, y ahí no puede haber un demonio porque ya la vida de Dios está dentro nuestro. Pero existe la realidad de que en nuestro cuerpo, los demonios buscan un cuerpo donde alojarse, donde penetrar, y pudimos reconocer
que sí los demonios pueden habitar en un cuerpo de un creyente, porque por eso la Biblia lo llama el ladrón, porque se mete donde no le corresponde. Y es la responsabilidad suya y mía sacarla de ese lugar, porque Dios determinó que nosotros somos los que tenemos la autoridad para echarlo fuera. Eso es. Y dentro de esta experiencia de echarlo fuera, que lo aprendimos, que sabemos cuáles son las herramientas, también discutimos que hay unas puertas de entrada que le facilitan el acceso a ellos. Y en ese próximo episodio pudimos identificar esas 5 puertas que le dan espacio, que le dan acceso al enemigo para venir y penetrar. Después que discutimos esas experiencias, entonces vinimos a hablar de la autoliberación, de la capacidad que Dios nos ha dado de poder echar fuera ese enemigo, de poder limpiar nuestro territorio. Y comprendimos cuál es la receta de cocina para echarlos fuera. Cómo es importante arrepentirnos, renunciar a los pecados, cerrar las puertas, pedir perdón y echarlo fuera. Esa es la recetita de cocina dada por la palabra del Señor, para que usted y yo podamos sacar a todas esas malicias que por años, mientras estuvimos en ese otro reino que tú hablabas, ese reino de las tinieblas, fueron penetrando. Ahora que venimos al cristianismo, somos responsables de echarlos fuera. Pero ahora, después de haber hablado de todos esos elementos importantes, usted y yo somos ese pueblo de guerreros que tenemos todas las herramientas y que ya estamos libres. La autoliberación ha echado fuera todas aquellas fuerzas del mal que estaban escondiditas por ahí haciéndonos daño. Y esto no nos exime de que en algún momento pueda penetrar algo, pero es posible que no nos demos cuenta cuando penetre, pero sí nos vamos a dar cuenta cuando comience a hacer daño. Y cuando comience a hacer daño lo cachamos, lo capturamos y inmediatamente lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Esa es la victoria que Dios nos ha dado y nos ha entregado, y estamos disfrutándola y saboreándola. Pero ¿habrá terminado Dios con nosotros? Dios no ha terminado. Hay algo poderoso que Él, además de lo que ya ha hecho, quiere hacer. Amén. La historia no se acaba aquí. Claro. Dios tiene algo interesante, y es que hay un versículo, Filipenses capítulo 1, el versículo 6, dice que la buena obra que Dios comenzó en nosotros la perfeccionará. ¡Aleluya! Hasta el día de Jesucristo. Eso es. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesucristo venga. Eso es. Esa obra va en constante crecimiento, de gloria en gloria. En otras partes de la Biblia lo menciona, de poder en poder. El Señor no se queda de brazos cruzados, y nosotros tenemos que tomar este ejemplo y no quedarnos de brazos cruzados tampoco. ¿Por qué? Porque una vez nosotros somos libres, ¿qué vamos a hacer? Dijimos en el episodio pasado, ¿vamos a tirar para atrás con nuestra liberación? ¿Nos vamos a recostar de eso? No, en ninguna manera. Nosotros vamos a ejecutar algo. Y en aquel episodio dijimos que era el tiempo de la oración y de la adoración. Claro. Y de vestirnos con toda la armadura de Dios. Exacto. Sin embargo, hay algo más. Porque durante todos estos episodios hemos recalcado algo. Yo sé que muchos se han dado cuenta. Y es que hemos enfatizado en las batallas personales. Las batallas contra los demonios con referencia a nosotros. Sin embargo, no hemos tocado en ningún momento las batallas que son con referencia a nuestros allegados, a nuestros seres queridos, a nuestro entorno familiar, a lo que tenemos más cerca de nosotros. Pues Dios no quiere que usted se quede con lo que usted tiene ya. Dios ahora quiere enviarlo a usted. Amén. A cumplir con algo. A usted ser útil en las manos de Dios. Claro. Porque ¿sabe algo? Antes de decir esto, hemos hecho una recapitulación de todos los episodios. Si hubiese alguna persona que se está conectando por primera vez a este video, yo le voy a invitar que usted vaya a nuestro canal de YouTube, Gabriel Rivera, y puede verlos en orden. Ahí están todos los capítulos, todos los episodios. Algo poderoso. Claro. Y tiene un seguimiento lindo y peculiar que nació en el corazón de Dios. Habiendo dicho esto, nosotros vamos a entender algo en este episodio. Y es que Dios pudo haber utilizado muchos mecanismos. Dios pudo haber utilizado muchas cosas. Sin embargo, se empeñó en utilizarnos a nosotros. Hace un tiempo atrás yo leí un libro del autor Watchman Nee y entendí algo.
Una de las cosas más importantes o más poderosas en este mundo físico que nosotros estamos viviendo es la transmisión de la palabra de Dios. Esa es nuestra guía. La palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios es la que le traza un rumbo al ser humano. Es la que orienta, es esa estrella de Belén que guió a los reyes. Así también funciona la palabra de Dios. Nos dirige, nos direcciona, nos da sentido a nuestra vida. Sin embargo, Dios pudo utilizar unos recursos para que nadie tergiversara su palabra, para que nadie la malentendiera. Porque si hay un gran problema en estos tiempos, en los muchos textos sacados de contextos. Y esto forma un caos. Pero Dios pudo haberse evitado eso. Este autor Watchman Nee dice: Dios pudo haber creado algún sistema como una grabadora y comenzar a hablar. Y empezar letra por letra expresando su voluntad. Palabra por palabra. Armando un ensayo poderoso. Un libro, un audiolibro le pudiéramos llamar en estos días. ¿De en qué tono lo dijo Dios? ¿Cuál fue el mensaje que quiso transmitir? Incluso ese mismo libro, audiolibro de esa grabadora, pudo haber venido con una interpretación. Claro. El volumen 2 de ese audiolibro era la interpretación de cada una de sus palabras. Dios pudo haber hecho esto. Sin embargo, no lo hizo. Porque Dios está contando contigo para transmitir su palabra. Amén. Porque Dios está contando con nosotros, su pueblo. Este pueblo de guerreros que se ha levantado en este tiempo y a través de toda la historia para transmitir la palabra de Dios. Para no quedarse de brazos cruzados y no quedarse con el milagro que Dios hizo por uno, sino ir por otro, para alcanzar milagros para otras personas, para hablarle de parte de Dios a otras personas. Otro elemento que Dios pudo haber utilizado. Dios, en la Biblia hay varios ejemplos, papi, de escenarios donde Dios enviaba un ángel a hablarle a determinada persona. Dios pudo establecer estrictamente a los ángeles para que comunicaran su palabra. Y adiestrar perfectamente a estos ángeles para que no ni le quitaran ni le añadieran, para que dijeran su mensaje perfectamente, se lo revelaran a los hijos de Dios. Sin embargo, esto ocurrió en algunas ocasiones, pero no es la voluntad de Dios que funcione así. En este tiempo, Dios está contando contigo. Eso es. Dios está esperando que usted y yo nos pongamos de pie y hagamos la función que Él ya determinó. Como muy bien tú estableces, no se la quiso encargar a nadie más, se la encargó a usted y a mí, al pueblo que ha participado de la liberación que Él ha entregado. Usted y yo, sin lugar a duda. Ahora usted y yo somos los responsables de transmitir esto que Dios ha hecho con nosotros. Y hay unos fundamentos bíblicos que sostienen esto de lo cual estamos hablando. Un hombre, profeta de Dios llamado Jeremías, quisiéramos leer en el capítulo 1, versículos 4 y 5 de ese libro de este profeta. Dice así la palabra del Señor: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Aleluya. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Ese es el llamamiento que Dios le hace al ser humano aún antes de que el ser humano sea materializado y sea puesto sobre este sistema de cosas que llamamos mundo. Antes de usted y yo haber nacido, haber abierto los ojos a este mundo, ya los ojos de Dios estaban puestos sobre nosotros. Ya espiritualmente usted y yo existíamos en el conocimiento, en la presencia de Dios, y habíamos sido seleccionados para este tiempo. Usted había sido ya escogido para escuchar estos mensajes, para escuchar esta transmisión y para recibir el impacto del llamamiento de Dios, que no es otra cosa que un privilegio extraordinario. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, su Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. De tal manera que en este tiempo podemos concluir que después de todas estas experiencias que hemos ya discutido, sobre nosotros recae una responsabilidad gigante de un llamamiento de Dios, de la elección de Dios, y el conocimiento y la revelación cae sobre nosotros en esta hora de que Dios nos está mirando para ver cuál es el próximo paso que vamos a dar. Sí mismo es. Él tiene unos planes con nosotros. Quiere que nosotros entendamos sus planes, no solamente los comprendamos, sino que estemos dispuestos a dar los pasos que Él quiere que demos. Así mismo es. Y yo quisiera desmantelar esa opinión que pudiéramos tener algunos, o ese comentario que pudiese llegar hasta nuestros oídos de que Dios tiene propósitos con algunas personas, pero conmigo no. Yo quiero desmantelar eso a toda manera. ¿Por qué? Porque Dios, desde antes que nosotros naciésemos, ya Él tenía una historia escrita acerca de nosotros. Usted desde su nacimiento es un vencedor. Tener la capacidad de llegar a este mundo es una victoria. Y Dios ha preparado un escenario perfecto y un propósito perfecto que encaja con todos los escenarios de vida que usted le ha tocado vivir hasta el día de hoy. Y Dios, utilizando esos escenarios de vida que le ha tocado vivir usted, con todo eso, Dios lo quiere utilizar. Amén. Y usted va a ser efectivo en áreas que quizás papi y yo no seamos efectivos. Pero yo quiero que usted entienda y reafirme en su espíritu que Dios está contando contigo. Mira esto, papi. Antes de nosotros nacer, ya Dios tenía un propósito para nosotros. Llegamos a este mundo y fue el proceso de nosotros crecer, desarrollarnos, aprender cosas. Sin embargo, una vez nosotros nos exponemos a ser discipulados por el Señor, a ser adiestrados por el Señor. Mira lo que pasó con los discípulos. Los discípulos estuvieron 3 años y medio quizás con el Señor. En esos 3 años y medio estuvieron expuestos a los milagros, a la vida de oración del Señor, a el ejemplo de cómo un hombre de Dios debe caminar, interactuar con los otros, cómo ser piadoso con los demás, cómo transmitir lo que uno carga de Dios. Los discípulos aprendieron todas esas cosas de Jesucristo, pero una vez Jesucristo había cumplido su plan aquí en la tierra, encomendó algo a los discípulos, nos encomendó algo a ti y a mí. Mira lo que dice Mateo, el capítulo 28, el versículo 19. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Aquellos que han sido discipulados por el Señor tienen la responsabilidad de discipular a otros, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto Dios no se lo dejó encargado ni a los pastores, ni a los evangelistas, ni a los líderes de las iglesias. Se lo dejó encargado a los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Usted y yo somos los discípulos de Jesús, que nos dejamos adoctrinar por Dios, que nos dejamos formar por Dios. Y a estos, a nosotros que hemos sido discipulados por el Señor, se nos da la responsabilidad de salir de las 4 paredes, de no quedarnos de brazos cruzados y alcanzar a otro. A decirle: Dios me ha enseñado esto y me ha hecho mucho bien. Es mi responsabilidad también hacerte bien a ti compartiéndote estas palabras. Pero como si esto fuera poco, papi, algunos pudiesen decir: lo que pasa es que yo soy medio tímido, yo no tengo las herramientas, yo no sé hablar muy bonito. Sin embargo, Dios te dio autoridad, papi. Claro. Nos dio autoridad y esto nos tiene que llenar de valor, de regocijo. ¿Por qué? Porque mira lo que dice el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 10, versículo 19. He aquí Jesucristo hablándole a sus discípulos: he aquí les doy potestad
de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Nada de lo que se levante en contra del propósito de Dios va a poder afectarnos. No nos va a poder dañar, no nos podrá limitar, no nos va a poner una barrera. Nosotros vamos a poder ir por encima porque Dios nos dio y nos está dando y nos continúa dando esa autoridad. Es posible que nos sintamos en algún momento que no tenemos ciertas capacidades, que no tenemos ciertas habilidades. Hay gente que le teme a hablar, o a lo mejor piensa que no tiene la facilidad de expresión, pero con esa autoridad que tú acabas de mencionar ahí, lo que hay que hacer es una oración. Con esa autoridad que Jesús le dio a los discípulos, no hay que predicar mucho, no hay que hablar en cantidad. Usted y yo solamente tenemos que señalar y dar órdenes, porque esa es la autoridad que nos han concedido. Sí mismo es. Jesucristo le dijo a los discípulos: como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Sí. Con toda la autoridad y con todo el poder. Cuando Jesucristo se enfrentaba a un demonio, sabía que tenía toda la autoridad de Dios. Cuando usted y yo nos enfrentemos a una entidad espiritual que nos está haciendo la guerra, que nos está haciendo daño, o le está haciendo daño a algún ser querido, con la misma autoridad y con la misma confianza la vamos a señalar y le vamos a decir: sé que estás ahí. No te puedo ver con mis ojos, pero te percibo por el discernimiento de espíritu que tengo de parte de Dios. Y te ordeno que te vayas en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahí se activa esa autoridad que Jesucristo dio. No tenemos que ser grandes oradores. Lo que tenemos es que tener conocimiento y conciencia de que el tesoro que proviene de Dios ha sido derramado en vasijas de barro, como dice 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7, que tenemos este tesoro en vasijas de barro. Es lo que Dios determinó. Podía utilizar ángeles, podía utilizar una grabadora, pero decidió no hacerlo así. Decidió utilizarlo usted que me está viendo. Usted que me está mirando en la vasija de barro que Dios escogió para derramar en usted toda la autoridad y derramar el Espíritu Santo y la unción de Él. Este es uno de los elementos que no podemos dejar pasar por alto. Toda esta guerra no tendría sentido si usted y yo no nos llenamos del Espíritu Santo de Dios, al cual tenemos que darle espacio y pedirle a Dios que no falte, que esté abundante en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que también darle el espacio para que sea Él el que nos domine y nos gobierne. Este tesoro del Espíritu de Dios y de la autoridad de Dios ha sido depositado en nosotros, que somos gente de carne y de hueso, vasijas de barro. Pero la Biblia dice, ¿cuál es el propósito? Es para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque usted y yo sabemos que no tenemos autoridad para echar fuera un demonio si no viene de Dios. Porque las figuras espirituales son más fuertes que nosotros. De la única manera que podemos tener capacidad para hacerlos retroceder, huir, para amarrarlos, enviarlos al abismo, sacarlos de una persona, sacarlos de nosotros, es porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Y yo quisiera comentar, papi, antes de seguir en la próxima parte, que quizás nosotros podemos tender al pensamiento de que lo virtuoso es la fortaleza, la fuerza. Debería llamarle de esa manera. Porque se nos ha enseñado quizás desde muy pequeño que donde hay más virtud es en permanecer fuertes, en permanecer sólidos. Sin embargo, este no fue el modelo que estableció el Señor. Él decidió, para guardar un tesoro, no escoger lo más fuerte. Amén. No escoger una caja fuerte, como le llaman, de acero, capaz de ser incorruptible, inquebrantable. No, el Señor utilizó y puso ese tesoro en vasijas de barro, frágiles, capaces de romperse, capaces de tener fracturas. Sin embargo, hay una excelencia dentro de nosotros, que es de Dios, que fue Dios quien nos la regaló. Y esto nos abre los ojos para entender algo poderoso. Y es que si nosotros somos así de frágiles y el Señor se dignó en depositar un tesoro tan grande en nuestra vida, nosotros debemos ser agradecidos con Dios y continuar y cumplir con lo que Dios diseñó para nuestra vida y para nuestros familiares. Papi, hay un nivel
hay un nivel del que nosotros tenemos que tener Hay conciencia. un último nivel. Hay un último nivel que nosotros tenemos que ser proactivos, porque en episodios anteriores hemos dicho y reafirmado que ninguno de nosotros quiere estar poseído por un demonio. Ni ninguno de nosotros quiere que un hijo o un familiar nuestro esté bajo las garras del diablo. Pues, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que hacerle frente. Este nivel es la batalla contra los principados y las potestades, que el versículo ya lo hemos leído muchas veces en esta serie de Conoceréis la Verdad, Efesios capítulo 6, versículo 12. Por años, a lo mejor nosotros hemos vivido una vida en la cual no hemos contado con Dios. Eso es. Pero mira qué maravilloso que a pesar de que nosotros por mucho tiempo no contamos con Dios, Dios está contando con usted y conmigo. Así es. Hay gente que posiblemente nos esté escuchando en esta hora, que posiblemente no entienda y no comprenda que Dios esté contando consigo. Nosotros queremos resaltar en esta hora que aunque usted no lo entienda, Dios está contando con usted. Así mismo es. Aunque no lo comprendamos, aunque nos sintamos débiles y frágiles, Dios nos está empujando a que entremos en esta batalla, y muy particularmente, ya después de haber discutido todos estos temas, quiere que también usted y yo entremos a este cuarto nivel de batalla, que es la conciencia de la batalla contra ese nivel espiritual. Fíjese que ya discutimos ese nivel básico con relación a nosotros y con relación a los demonios, que como dije ahorita, son los que batallan con nosotros cuerpo a cuerpo. Pero dijimos en uno de los primeros programas que el enemigo, y como dice en Efesios capítulo 6 versículo 12, hay una estructura demoníaca establecida. Satanás es el líder. En la rebelión donde Satanás fue expulsado del cielo, Satanás logró engañar y se unieron a él otros ángeles. Le llama la Biblia ángeles caídos. Esos ángeles fueron destituidos del reino de Dios y vinieron con Satanás a formar una jerarquía y un ejército, en los cuales están los ángeles caídos. Dentro de ellos hay principados, hay potestades, hay gobernadores, huestes espirituales de maldad. Y en el nivel más bajo están los demonios, a los cuales usted y yo nos enfrentamos todo el tiempo. Esa estructura, esa jerarquía se reúne para planificar y para establecer estrategias de ataque. Esas estrategias de ataque luego van bajando por esos niveles de autoridad hasta llegar a los niveles más bajos, que son el nivel de los demonios que vienen a atacarlo a usted, que vienen a ejecutar toda esa planificación que nació en el corazón de Satanás y la transmitió, porque recuerda que Satanás no puede estar en todo lugar a la vez. Así que necesita de todos esos funcionarios para que sus órdenes y sus instrucciones y sus planes puedan ir siendo desglosados y puedan ir siendo expresados a esos niveles inferiores hasta llegar al nivel que se va a enfrentar directamente con nosotros, que son los demonios. Así que después que nosotros ya hemos ganado nuestra batalla, después que ya nosotros nos sentimos fuertes, nos sentimos sólidos, después que ya nos sentimos que hemos logrado crecer y que nuestra vida de oración y de adoración se ha logrado poner en el lugar correcto, es en este momento cuando entonces podemos enfilar, escuche esto, enfilar nuestros cañones en otra dirección. Mientras usted y yo estamos llenos de debilidades, fallando continuamente, no es tiempo de pelear en este nivel. Este nivel es para personas que se han fortalecido. Es para personas que ya han hecho su autoliberación y que han visto los frutos. Es para las personas que ya dominan sus emociones, que dominan sus pensamientos, que dominan la carnalidad, que dominan en la disciplina de la oración y de la adoración. ¿Por qué es para esto? Porque esa disciplina es la que crea la muralla de protección contra los futuros ataques. Claro. Es en ese momento en que nosotros podemos dirigirnos hacia esas entidades espirituales de maldad que están organizando estratégicamente planes para destruirnos. Y es en ese momento en que podemos con efectividad poder enfilar nuestros cañones hacia ellos. Estas fuerzas espirituales han tomado, escuche esto, el enemigo tiene sus líderes y los ubica en ciertas posiciones y han tomado
control, escuche, de continentes. Hay magistrados, ángeles caídos, principados, potestades que gobiernan sobre continentes. Este continente es de uno, y este continente es de otro, y este es de otro, y este es de otro. Han tomado ciudades, países, otros se les ha delegado diferentes áreas, ciudades, países, barrios, sectores y familias. Todas estas entidades tienen a su cargo algún área geográfica y están asignados a traer destrucción. Por eso usted ve que hay regiones donde abunda cierto pecado. Sí. Hay países que los dominan ciertas tendencias, Sí. malicias particulares. Sí. ¿Por qué? Porque se ha asignado a una entidad espiritual que es especialista en tal cosa. Y usted lo puede identificar y lo puede notar. Ahora, usted y yo, dentro de esta batalla, tenemos que reconocer, la Biblia habla sobre esto. La Biblia habla en el libro de Daniel, que Daniel hizo una oración y desde el primer día Dios se dispuso a contestarla. Y envió la contestación. Pero el ángel que venía con la contestación fue detenido en el cielo. Un ángel de Dios, con una misión de Dios, una instrucción divina, fue detenido en el cielo por uno de estos principados que gobernaban en esa región, a donde quería descender el ángel. Sí. Así que usted y yo tenemos que estar conscientes de que en el país que usted y yo vivimos, en el país que usted se encuentre, hay un principado, una potestad o un líder espiritual que está gobernando allá arriba. Y ese líder espiritual está cómodo, ha logrado tomar posesión de esa área geográfica y establece planes y da instrucciones a los súbditos, a los que están por debajo de él. Y ellos ejecutan esos planes de ese principado o de esa potestad. Es importante que usted y yo reconozcamos esto, porque no podemos tener mucho éxito si no atacamos a ese principado. Por eso la Biblia dice, no se puede entrar en casa de un hombre fuerte si primero no se le ata. Ahora, yo quisiera reconocer algo. Entienda esto, porque posiblemente usted a lo mejor no ha escuchado sobre esto. Mire, hay entidades espirituales que usted y yo no podemos atar. Los demonios usted y yo los podemos echar al abismo, amarrarlo, ponerle candados, ponerle grilletes, ponerle esposas y enviarlos al abismo o enviarlos a lugares secos. Pero hay entidades espirituales, Gabo, escuche esto, que no las podemos destruir de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios ha determinado un día para hacerlo. Fíjese que el enemigo, por más que usted y yo le tratemos de cortar la cabeza, amarrarlo, imposibilitarlo, enviarlo al abismo, enviarlo al lago de fuego y azufre, no lo podemos hacer. Cogerlo por los cuernos. No lo podemos coger por los cuernos y amarrarlo e imposibilitarlo para que no moleste a nadie, a pesar de que nosotros tenemos autoridad. Pero tenemos que reconocer los niveles de autoridad. A ese enemigo, a Satanás, Dios ha determinado un día para su destrucción. Y hasta que ese día no llegue, ¿no? Que ese día no llegue, tiene permiso de Dios para hacer ciertas cosas. Claro. Ahora, hay otras entidades espirituales que nosotros no tenemos la capacidad de amarrarlos y de echarlos al abismo. Pero tenemos una capacidad. Y es de estorbar en sus planes, de anular sus planes, de detener sus planes y de frustrar todas sus acciones. No lo podemos amarrar y enviarlo al abismo, pero sí podemos tomar acciones sobre aquella planificación que ellos establecen. O sea que en otras palabras... Esto está bueno. Esto está bueno. O sea que en otras palabras nosotros no podemos quizás enseñorearnos de ellos y darle una orden de que se largue, de que salga fuera de esa región en la que se ubica, pero sí podemos de alguna manera estorbar y ponerle obstáculos a lo que ellos quieren ejecutar. Nosotros tenemos esa capacidad de pararnos firme en contra de esos principados y de esas potestades. La Biblia habla sobre eso, de pararse en la brecha.
de detenerse ahí, identificar que viene alguien contra nosotros con unos planes, con unas maquinaciones, yo no puedo destruir a esa persona porque Dios tiene un día particular para hacerlo, pero a lo mejor yo puedo ponerme en el medio y destruir ese plan que tiene. Fíjate que es importante que reconozcamos que ¿por qué debemos pelear contra esas entidades? ¿Por qué debemos enfilar nuestros cañones en contra de ellos? Bueno, hay dos elementos importantes. Número uno, está el elemento de que si nosotros, después de haber librado la batalla y ser libre, como ese episodio anterior que nos habla sobre la autoliberación, después que estamos en esa condición, podríamos entonces señalarlo, dirigirnos en contra de ellos. ¿Por qué? Porque así podemos evitar que ciertos males lleguen hasta nosotros. Claro. Es posible que nosotros, cuando llegue el demonio, nos ataque, pero nosotros podamos rechazarlo, pero a lo mejor podemos evitar que siquiera ese demonio llegue. Ese es el primer elemento. El primer elemento es que podemos desbaratar esos planes antes de que lleguen a nosotros. Importante. Recapitulamos, esta batalla es solo para creyentes de oración y de adoración. Este nivel es para creyentes de adoración y de oración, consagrados al Señor. Así que, ¿cómo ejecutamos esa batalla? No los podemos a lo mejor atar y enviarlos al abismo a esos particulares, ángeles caídos de una alta jerarquía que Dios le ha dado una autorización por un espacio de tiempo de operar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Número uno. Antes Sí. de decir eso, quiero enfatizar en lo que tú dices de que este nivel es exclusivamente para aquellas personas de oración. Porque quiero ser franco con esto, porque hay batallas que si nosotros no tenemos la oración y la adoración y la vida de búsqueda a Dios, nosotros no estamos preparados para entrar. Y puede ser peor entrar en ella. Por eso, nosotros como cristianos, como hijos de Dios y como personas que amamos a Dios, tenemos que buscar a Dios en oración siempre. O sea, eso no se negocia, nada que ver. Pero esto estrictamente para esas personas que con disciplina están interviniendo en estos asuntos de oración y de búsqueda de Dios. ¿Para qué? Porque tú estás entrando en una batalla poderosa. Claro. Y yo una vez escuché a alguien que me dijo, si tú le das un golpe al diablo, no esperes cosquillas de él. Claro. Eso es lo que usted tiene que entender, que estamos entrando en algo que no es leche, que no es algo sencillo, esto es algo duro. Claro. Y tenemos que tener eso bien claro. ¿Cómo podemos trabajar con este asunto? Pero siguiendo con esa línea, es importante que sepamos que tampoco es materia de tener miedo. Exactamente. Es la responsabilidad que Dios nos ha dado. Ajá. Nosotros somos responsables de esto y tenemos que saber que Dios nos ha llamado a hacer esto. Y que no podemos evadir la responsabilidad. Exactamente. Al contrario, hay que enfrentarla. Y esa responsabilidad que tenemos es una responsabilidad, así que comenzamos y arrancamos con la disciplina de oración. Esto no es, usted y yo no podemos escoger si sí o si no. El creyente ha sido llamado a orar. Tiene que orar. Ha sido llamado a adorar. Y después que hemos completado todos estos elementos de disciplina, enfilamos nuestros cañones hacia esas entidades espirituales. ¿Cómo vamos a realizar esta batalla? Pues mire cómo lo vamos a hacer. Tenemos que detener y tenemos que cancelar sus planes y sus agendas. Recuerde que nosotros en nuestra oración nos trasladamos hasta el mismo trono de Dios. La Biblia dice que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales y desde allí estamos en los lugares celestiales y por debajo de nosotros en autoridad espiritual están esas entidades espirituales. Así que nosotros desde arriba damos esas órdenes hacia abajo desde la posición de autoridad en Cristo y detenemos y cancelamos todos los planes y la agenda. Mire, yo cuando estoy orando yo agarro así y hago con mis manos así, yo rompo la agenda del enemigo, la desbarato espiritualmente. Todos esos planes, esas reuniones que han hecho para venir contra mí, contra mi familia, contra los míos, se rompen. Tenemos que desautorizar toda orden que hayan dado a niveles inferiores. Porque cuando ellos dan unas órdenes, los súbditos y los demonios que están en el nivel más bajo reciben esas órdenes y salen corriendo a obedecerlas. Pero nosotros entonces venimos y desautorizamos esas órdenes. Número 3, tenemos que enviar la palabra para corregir todo lo que hayan dañado. Importante.
Sí, porque en muchas ocasiones no nos hemos dado cuenta de cosas que han ocurrido y el día que se nos abren los ojos hay que comenzar a enmendar todo esto para que entonces darle la orden de que corrijan todo lo que está dañado. Tenemos que dar instrucciones y nuevas órdenes que sustituyan las que hemos cancelado. Los demonios de nivel inferior recibieron unas órdenes y cuando nosotros las cancelamos hay que dar una instrucción nueva. Ellos necesitan obedecer. Se quedan con esa instrucción, se quedan ahí sin saber qué hacer. Entonces nosotros damos una nueva instrucción a todos esos demonios. Recojan todas sus pertenencias y lárguense de este entorno. Los echo al abismo, porque eso sí lo podemos echar al abismo inmediatamente. Ese es el procedimiento. Número 5. Tenemos que dar órdenes de restitución por aquello que se robaron y de la cual nos despojaron. O sea, un reemplazo de cosas. Reemplazo. Ustedes se llevaron esto, tienen que devolverlo. Esas entidades espirituales superiores de este cuarto nivel son los responsables de la pobreza de muchos cristianos. Son los responsables de la enfermedad de muchos cristianos. Son los responsables de las crisis emocionales de muchos cristianos. Son los responsables de bloquear los dones. Los responsables de bloquear las oraciones, como ocurrió en el caso de Daniel. Los responsables de bloquear las bendiciones y la provisión de Dios para su pueblo. Y si nosotros no empezamos a pelear y a guerrear contra esas entidades, se habrán quedado con todo. Una vez nos damos cuenta de cuál es su planificación y nos damos cuenta de lo que se han robado, comenzamos a dar órdenes de restitución para aquellos que se han robado y que nos han despojado de eso. Yo creo que las personas ya van cayendo en tiempo de cuán importante es esto. Muy bien. Porque la batalla, como ya antes hemos mencionado, no es tan solo nuestra, sino con otras entidades. Y esto va a provocar que hayan beneficios no solo en nosotros, porque si nosotros comenzamos a crear obstáculos que detengan de cierta manera y cancelamos órdenes de esta jerarquía de principados y de fuerzas del mal, hay un beneficio para nuestro alrededor también. Claro. Porque si nosotros comenzamos a obstaculizar el plan del enemigo en contra de mi ciudad, pues en mi ciudad van a haber cambios. Claro. Entonces, usted puede ser un agente de cambio. Exactamente. Y eso es lo que Dios quiere para la vida de usted. Que usted se convierta en alguien importante en Dios. Amén. Porque hay personas que quizás aquí en la tierra no son muy conocidos, pero en el cielo hace rato se están hablando de ellos. Claro. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Que aunque no te conozcan aquí en la tierra, a nosotros no nos conoce mucha gente. Sin embargo, yo estoy convencido de que en el cielo alguien escribió mi nombre. Yo estoy seguro que también en el infierno escribieron por ahí mi nombre. Y me declararon la guerra. Y eso es parte de ser relevante en Dios. Y Dios quiere un pueblo que sea relevante. Que se mantenga en constante oración, en constante, estén guardiando. Yo jugué baloncesto toda mi vida y tenía que defender. Y nuestro territorio nosotros lo tenemos que defender. Eso es así. Y cuando nosotros defendemos lo que a nosotros nos pertenece, nosotros nos convertimos en relevantes. Porque no solo nos ayudamos a nosotros, sino ayudamos a todo nuestro equipo. Y todos los que están con nosotros se ven beneficiados por eso. Claro. Así que el consejo de Dios para nosotros es ser relevante. Pero ¿qué pasa, papi? Además de ser importante, porque podremos detener los ataques contra nosotros, como bien mencionamos, vamos a poder ayudar a otros. Y yo creo que hay un sentido de satisfacción poderoso. Escuche lo que dice 2 de Corintios, el capítulo 4, el versículo 3 y 4. Porque si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay un grupo de personas, hermano, que usted está quizás constantemente expuesto a ellos, que literalmente están cegados, que por más que quizás se han criado en el evangelio, que quizás le han tratado de... están cegados, no pueden ver la luz de Jesucristo. Todas aquellas personas, papi, que ven la luz de Cristo, se les hace imposible no responder al llamado. Claro. Pero el problema es que hay muchas personas que están cegadas. Y esa ceguera, en cierta medida,
proviene de esa guerra y de esa batalla espiritual Claro, que existe. sí. Esas entidades espirituales, esa organización y esa jerarquía está bien acomodadita ahí. Fíjate que la Biblia dice que el Dios de este siglo fue el que cegó el entendimiento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios viene con el fin de alumbrarnos Exactamente. para que podamos entender las cosas de la manera que... Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. El que está en tinieblas no puede percibir lo que está a su alrededor, pero en cuanto esa lámpara le alumbra, se da cuenta de las cosas que están a su alrededor y dice, adiós, yo no me había dado cuenta de esto, y mira cómo es que Dios quiere que yo opere. Así mismo es. No lo veía. Es el enemigo el que continuamente está haciendo planes estratégicos para mantener a la gente con ceguera. Ahora, hemos hablado de que nosotros somos los escogidos para anunciar la palabra. Pero ¿cómo vamos a anunciar la palabra con éxito si la gente está cegada por el poder de las tinieblas y del enemigo y de esos principados y de esas potestades? Aquí es que se hace pertinente este nivel de batalla. No solamente para luchar en nuestro favor, sino para luchar por la encomienda que Dios nos ha dado de predicar el Evangelio. ¿Cómo podemos ser efectivos en la predicación del Evangelio? Pues utilizando las armas que tenemos de quitarle la autoridad, de cancelar los planes, de detener las estrategias y de ordenarle a los espíritus de ceguera que han venido sobre la gente que se vayan. Los espíritus de rebeldía, de resentimiento, de apatía, de no querer buscar a Dios, de menospreciar a los siervos de Dios, de menospreciar la palabra de Dios. Todos los espíritus que han sido enviados para detener esa gran obra que Dios quiere que nosotros hagamos, hay que detenerlos. Por eso nuestros cañones tienen que estar enfilados en la dirección de esos principados. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a cancelar esos planes, los planes que tenga en contra de nuestra familia. Fíjense que esta batalla empieza de esta manera, en contra de nuestra familia, en contra de nuestro barrio, de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, de nuestro país, dirigido a esas áreas espirituales y esos niveles en las regiones celestes, cancelando todos esos planes, desautorizando todas las órdenes que se hayan dado. Esto no es otra cosa que el ministerio de la intercesión también. Porque estamos orando por la gente que está cautiva, que está necesitada, que no puede valerse por sí mismo. Hay gente que no puede pelear la batalla y está metido en una guerra. Sí es. Así que usted y yo hemos sido llamados por parte de Dios a pelear en favor de otros que no tienen las herramientas. Una vez usted y yo hayamos peleado, vencido y hayamos podido lograr que espiritualmente se le quite la venda a esa persona llegó a la libertad y usted y yo tenemos que pasar a comenzar a pelear por otra persona. Así que hay gente que está esperando que usted utilice la libertad que Dios le ha dado para traerle libertad a ellos. Hay gente que Dios ha determinado reconciliar con Él, pero está esperando que usted y yo peleemos en favor de ellos y le traigamos luz. Amén. Amarremos y quitemos y desautoricemos al Dios de este siglo que los está cegando para que entonces la luz del Evangelio les pueda resplandecer. Esto es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Esto es lo que Dios ha diseñado para nosotros. Usted y para mí. Esto es lo que Dios diseñó para las familias Claro. en la fe. Esto es lo que Dios diseñó. Y yo creo que es importante reconocer que si Dios lo diseñó, es un plan perfecto. Fíjate, Gabo, y ahí tú estás en el clavo, porque no solamente cuando hablas de la familia, también vemos la familia de la fe. La familia de A la veces en medio fe. de la familia de la fe, nosotros tenemos que pelear por nuestros pastores y tenemos que amarrar y cancelar y destruir todas esas maquinaciones en cuenta de nuestros hermanos de la iglesia, de Que nuestros son hermanos muy creyentes. activas. ¿Sí? Que están muy activas y muy presentes. Amén. Amén. Esto es lo que Dios diseñó para ti. Y yo creo que este es el tiempo donde tú te pares en la brecha. Una vez en Ezequiel, Dios dijo: busqué a alguien que se haya parado en la brecha y no haya ninguno. Pero nosotros no vamos a repetir esa historia. Nosotros nos vamos a parar en la brecha
por nuestros familiares, por nuestra comunidad, por nuestro vecindario. Amén. Nosotros nos paramos en la brecha por las comunidades de fe, sobre nuestra congregación, nos paramos en la brecha con relación a nuestros pastores, a nuestros líderes. Nosotros nos vamos a parar en la brecha, porque mira lo que dice 2 de Corintios, y con esto cerramos. 2 versículos más. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y mira lo que dice: y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, no a los ángeles ni a la grabadora, a nosotros esta palabra de reconciliación. Así que mira cómo Dios nos llama. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Aleluya. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Es Dios hablando a través de nosotros. Nosotros les rogamos a otros en nombre de Cristo que se reconcilien con Dios. Este es el llamado de Dios para nuestra vida. Que nosotros nos atrevamos, que nos paremos en la brecha y digamos: reconcíliate con Dios. Nos entregaron ese ministerio a todos. Y terminamos diciendo, Efesios capítulo 4, versículo 11, dice: a unos Él constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. A fin, escuche esto, ¿para qué Dios lo está llamando usted en este tiempo? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo número 13 me parece muy importante. Que todo esto va a ejecutarse hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Amén. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es lo que Dios diseñó para nosotros. Aleluya. Y no nos podemos quedar así de brazos cruzados. Vamos para adelante en el nombre de Jesús. Amén. Este es el ejército que Dios ha preparado. Eso es. Todos estos episodios han venido levantando una estructura con una zapata firme de revelación y de verdad de Dios. Y Dios ha ido desarrollando y ha ido trayendo las armas y la información correcta para que usted y yo nos pongamos de pie en este último tiempo. Está a punto Dios de levantar el más grande avivamiento que ha ocurrido en toda la historia de la iglesia. Y usted y yo somos parte de ese ejército. Solo permanecerán de pie aquellos guerreros que permanezcan con toda su armadura, con toda la disciplina, tanto de oración como de adoración. Eso es. Se mantengan peleando hasta las últimas consecuencias. La Biblia nos invita a que peleemos, a que guerriemos hasta el fin. Aquel que persevere hasta el fin, este será salvo. ¡Aleluya! Si usted y yo estamos recibiendo la confianza de Dios de entregarnos todas sus herramientas y toda su autoridad para que vayamos hacia adelante, conquistemos nuestro territorio. Todo lo que Dios te ha dado, tú te encargues de poder limpiarlo y luego presentárselo a Dios de la mejor manera y decirle: esto me diste, esto te lo entrego de la manera más limpia. Saqué a todos los enemigos que lucharon contra mí, a todos los vencí en tu nombre. No solamente vencí los que vinieron contra mí, también pude vencer a aquellos que venían contra mis seres queridos, y también hice la batalla en favor de tu iglesia y de tu pueblo. Esa es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Usted y yo recibiremos una gran recompensa por esto. Usted y yo hemos sido ya capacitados con todas estas herramientas por todos estos episodios. Usted puede ir nuevamente sobre ellos para repasarlo. Puede compartirlo con otras personas. Una de las maneras que tenemos de ser los canales de bendición, a lo mejor no tenemos la capacidad de expresarlo, pero podemos compartir ese videíto de YouTube, mandarlo a alguna amistad, a algún compañero, compartir o invitar a alguien a que lo escuche. De esta manera también lo estamos haciendo. Cabo,
finalizamos esta experiencia. Esta Ha gran sido para final. nosotros una bendición extraordinaria, mis queridos hermanos. Nosotros quisiéramos que usted atesore esta información y toda esta palabra que Dios ha traído y ha salido desde su corazón. Que la ponga en práctica y que pueda disfrutar de los beneficios que la misma trae. Pronto tendremos algo nuevo. Eso es. Dios no ha terminado, pero por ahora conoceréis la verdad. Finaliza esta primera temporada. En esta hora queremos hacer una oración. Antes de la oración, papi, Amén. vamos a concluir con esa oración poderosa sobre la vida de todos estos nuestros seres queridos, porque se han convertido en una familia, que se conectan ahí con nosotros. Es importante eso que dice papi. Nos podemos convertir en canales de bendiciones a otros. Envíele el videíto a alguien. Mira, escucha esto, te va a hacer mucho bien. Y así nos convertimos en ese agente de cambio que Dios utiliza para bendecir a otra persona. Pero otra cosa que le quiero comentar, y es que si de alguna manera estos episodios han bendecido tu vida, por favor, nos gustaría escuchar tu testimonio. Amén. Si nos quieres escribir por DM, por ahí, por Facebook, por mensaje directo, escríbenos tu testimonio. Dinos cómo te han bendecido estos episodios. Aquellas verdades que fueron alumbradas en tu vida. Compártelo. Si de alguna manera nos los quisieras entregar físicamente, que nos ves en alguna iglesia o algo, nos los puede también escribir en algún y nos los da y nos encantaría leerlo. Amén. Y poder ver lo que Dios está haciendo a través de estos episodios. Amén. Es una bendición porque hasta el momento ya nos han llegado testimonios. Pero nos gustaría seguir escuchando todo lo que Dios está haciendo en este tiempo, porque Dios continúa con su obra en avanzada. Aleluya. No de ninguna forma usted se va a quedar estancado ahora. Ese testimonio escríbalo por ahí. Dios hizo esto conmigo. Y también puede escribir: y ahora me toca alcanzar a otro, para que lo mismo que Dios hizo conmigo lo haga con los demás. Así que en esta gran final de la primera temporada de Conoceréis la Verdad, vamos a cerrar con una oración por ti, por tu casa, por tus hijos, para que todo fluya en la dirección que Dios quiere que fluya. Así que, papi, cierra esta primera temporada con esta oración. Señor, tú has sido muy bueno con Sí, nosotros. Señor. En esta hora queremos presentarte a estos queridos hermanos, hermanas, que han estado muy pendientes de estas transmisiones. Sí, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te pido que los Sí, cielos Padre. estén abiertos para ellos. Que tu provisión pueda llegar hasta ellos sin que nadie la pueda estorbar. En el nombre de Jesucristo, nosotros en esta hora cancelamos Sí, Señor. todos los planes de las tinieblas. Aleluya. Y abortamos toda misión. En el nombre de Jesucristo detenemos toda planificación en contra de ellos y de sus familias, de sus seres queridos, de todos sus familiares, Amén. de sus barrios, del lugar donde viven, de sus trabajos. En el nombre de Jesucristo echamos fuera todo poder de las tinieblas y le ordenamos a toda autoridad espiritual, en el nombre de Jesucristo, que retroceda. Quitamos toda asignación dada a demonios en contra de ellos. Y en el nombre de Jesucristo sustituimos esas instrucciones y le ordenamos a las fuerzas del enemigo que se alejen en el nombre de Jesucristo. Amén. No le es permitido pisar territorio santo. En el nombre de Jesucristo declaramos y desatamos salud sobre los cuerpos. Salud que no pueda ser estorbada por Sí, ninguna Señor. fuerza del mal. Lo rogamos. Provisión económica que no pueda ser estorbada por nada ni por nadie. Y proclamamos en esta hora que la salud espiritual, que es sobre todas las cosas, gobierne el corazón y la mente de estos mis queridos hermanos y amigos. Nosotros Señor. en esta hora profetizamos sobre ellos la palabra del Señor y declaramos que serán benditos en su entrada Sí. y en su salida, Nombre bendito de en el Jesús. campo y bendito en la ciudad. Sí, y que la Señor. bendición de Dios será derramada sobre sus corazones hoy y siempre. Esta palabra la sellamos en sus corazones para que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y tú seas glorificado, Señor. Échales tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Ha llegado a su final esta primera temporada de Conoceréis La verdad, la la serie. serie. Dios me los bendiga. Un abrazote a todos. Un apretón.